alumnos del séptimo de comunicación de la Universidad de Milagro presentan su programa Visión Comunitaria, un programa dedicado a actualizar la cultura y tradiciones de las comunidades de la hermosa provincia de Tumbes. Visión Comunitaria, donde encontrarás deportes, cultura, música, gastronomía y turismo. Acompáñenos a recorrer los caminos de nuestra comunidad. Buenos días. Oliver, avisa. Buenos días. Dale. Hola, ¿qué tal a todos? Desde Yaguachi saludamos a todos los yaguachenses y a nuestra fiel audiencia de radio La Voz de Milagro. Hoy haremos un breve recorrido por este bello cantón para mostrarles a ustedes la cultura, historia, gastronomía y turismo que este posee. Aquí inicia Visión Comunitaria, un programa organizado por séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro, bajo la dirección del máster Washington Bisuete. Soy Jennifer Salguero. Bienvenidos. Así es, muy buenos días. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y a todo ese público que se ha dado cita hoy en este maravilloso lugar, las cabañas turísticas, ubicadas a las riberas del río Yaguachi. Soy Elvis López, empezamos. El 10 de agosto de 1809 es una fecha memorable para los ecuatorianos al recordar el primer grito de independencia. Esta declaración marcó un hito en la historia de la libertad de América. Hoy rendimos homenaje a la valentía y dedicación de aquellos que fundaron esta nación y celebramos los valores de la libertad e igualdad que fortalecen a este país. El 10 de agosto de 1809 se considera como el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador. En Quito, cuando los criollos se rebelaron contra el presidente Ruiz de Castilla, declararon insubsistente al gobierno de la audiencia y crearon una junta de gobierno. Los diputados barriales que participaron en los sucesos del 10 de agosto de 1809 suscribieron un acta donde confirmaban la rebelión y organizaban de manera diferente la administración. La insurrección del 10 de agosto de 1809 fue un movimiento revolucionario de esencia político-jurídico emancipadora. Quito sembró su semilla y América siguió el ejemplo. Era la voz de una colonia oscura que se eleva en medio de todo un continente que todavía estaba fuertemente encadenado a la corona de España. El ambiente festivo que se vive en los actuales momentos es indescriptible. La alegría de su gente por las festividades patronales es notable. Mucho colorido, comercio, música y una variedad de platos que solo aquí podrás degustar. Aquí tenemos en nuestra compañía al licenciado Raúl Sánchez Mendoza, quien es historiador yaguachense y quien nos acompañará en esta mañana para informarnos más sobre la cultura de este pueblo yaguachense. Muy buenos días, licenciado. Un gusto tenerlo aquí. Excelente día para todos ustedes, especialmente para los oyentes de esta popular emisora como es Canal Milagreño 1370. Perdón, La Voz de Milagro. Excelente mañana, una mañana muy fresca. Estamos compartiendo aquí con los estudiantes de la UNEMI de Comunicación Social. Hoy un día muy especial para la patria. Bueno, eso dicen los quiteños, pero eso dicen los quiteños, ¿no? Para ellos siempre fue el 10 de agosto el grito de la independencia, aunque no funcionó eso, ¿no? Vamos a contar a breves rasgos lo que pasó desde que llegaron esos blancos peludos el 12 de octubre de 1492 a esta América. Estos señores que llegaron de Europa esa madrugada y que ingresaron por Centroamérica, invadieron todo nuestro continente. Vivimos más de 300 años de coloniaje. Estos blancos llegaron desde España,
se llevaron nuestra riqueza, nuestro oro, el esfuerzo de nuestra gente, el pudor de nuestras mujeres, la madera fina que existía en estos bosques vírgenes, porque recordemos que en esa época era una época maravillosa, donde el principal elemento para todo era la madera, para construir las grandes embarcaciones, las casas, las mesas, todo era de madera. Y se encontraron entre comillas con un continente nuevo que tenía todos estos importantes elementos, como era la madera, el oro, la plata, cientos de minerales, y especialmente nuestra gente trabajadora, la hermosura y el pudor de nuestras indias. Pero bueno, pasaron muchos años para que por ahí don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nombre adaptado a este mestizo, que fue uno de los primeros que levantó la voz de protesta. Recordemos que es un nombre con el que lo conocimos a don Eugenio Espejo, pero en realidad él era un mestizo, era un mulato descendiente de las raíces nuestras. Pero bueno, lo conocimos como Eugenio Espejo, ese precursor de la independencia. Él estudió en Europa, se preparó en medicina, se preparó como abogado, como periodista, estudió mucho. Y fue uno de los primeros que reaccionó y se dio cuenta de que nos explotaban, de que toda la riqueza de este continente se lo estaban llevando para enriquecer otro continente, y puso el grito al cielo. Este grito quedaron plasmados en panfletos, en el Quiteño Libre, en periódicos, pero nada más. No hubo la unión, no hubo la decisión para hacerlo. Pero un grupo de patriotas, justamente el 10 de agosto de 1809, justamente en esta fecha, deciden defender y cristalizar ese sueño de don Eugenio Espejo. Ese sueño que no vio la luz, porque al año siguiente, casi al año siguiente, el 2 de agosto de 1809, estos patriotas que se habían unido para rebelarse ante la corona de España, fueron fusilados, fueron pasados bayonetas, fueron eliminados y masacrados. Solamente se salvaron unos cuantos, que eran los que nuevamente pidieron perdón al rey y dieron paso atrás. Pero eso no nos hizo rendir, por lo menos a los costeños que vimos desde acá lo que sucedía, o nos contaron desde acá lo que sucedió allá en Quito. Nosotros, digo nosotros porque somos parte de esta gran provincia que es de donde comenzó la revolución nuevamente, justamente un 9 de octubre de 1820, sin medir las consecuencias, todo lo que había pasado allá en Quito hace más o menos 11 años, 1809. Acá en 1820, el 9 de octubre, se rebelan también, pues. Ese grupo de patriotas, sin medir consecuencias, se rebelan allá en Guayaquil, declarando a Guayaquil y a toda la provincia y los pueblos que se querían unir independientes. Hermoso es relatar, contar y participar de la historia de nuestros pueblos. Es allí donde tiene la participación Yaguachi. ¿Cómo participa Yaguachi? ¿Por qué Yaguachi es llamado a la antesala de la libertad y la cuna de la independencia, como lo dijo allá a comienzos del siglo XX ese gran escritor como fue Camilo de Estruge? Justamente cuando se declara Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, con ese grupo de patriotas, los españoles no iban a permitir que pase de que uno de los puertos principales de Sudamérica, que era por donde se llevaban la mayor parte de los tesoros de esta América India, no iban a permitir que se rebele, así que mandaron a aplacar esta subversión. Y es aquí en Yaguachi, en los campos de Cone, donde le teníamos preparado unas sorpresitas los españoles que venían desde la sierra. Y ahí, en una emboscada, se produce la batalla de Cone, justamente el 19 de agosto de 1821. Recordemos estas dos fechas. 9 de octubre de 1820 se declara Guayaquil independiente. El 19 de agosto de 1821, el año siguiente, imaginemos que en esa época no había carreteras, hasta que se organizaban las tropas, hasta que se preparaban.
para venir a recuperar a Guayaquil y ponerla nuevamente a manos de la corona española, se demoró ese tiempo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. El 19 de agosto, justamente cuando llegaban acá, se los embosca ahí en los campos de Cone, hoy conocido Cone. En ese tiempo era la hacienda Burgasé de la familia López. Allí se produce ese enfrentamiento bélico de hora y media más o menos, justamente a las 11 del día, y terminó como a las 12:30 este enfrentamiento, en donde son derrotados los españoles aquí en nuestro suelo. La primera vez, la primera batalla en donde nuestro ejército participa con ese gran cuencano, bueno, de procedencia guayaca, porque los padres eran guayaquileños. Me refiero a Don Calderón, este joven Abdón Calderón Garaycoa, de la familia Garaycoa de acá de Guayaquil, primo hermano de Francisco, de Lorenzo, de Garaycoa. Él participa y encabeza este gran enfrentamiento que da como resultado la derrota de los españoles. Y esto no termina aquí. En enfrentamientos rumbo a la cordillera se suceden uno tras otros, entre victorias y derrotas, hasta llegar al 24 de mayo de 1822. Recordemos, 9 de octubre de 1820, 19 de agosto de 1821 y 24 de mayo de 1822, donde en un enfrentamiento allá en las faldas del Pichincha se cristaliza la real independencia, o el primer paso real de la independencia de nuestra república. Bueno, los quiteños siempre han sostenido que es el 10 de agosto, claro, se dio el primer paso, pero donde se cristaliza realmente la república es el 24 de mayo, y no con gente quiteña, porque los quiteños, asustados de lo que había pasado 11 años atrás, ni se metieron. De abajo nomás veían los acontecimientos que se desarrollaban en la falda del Pichincha, y no participó ningún quiteño en esta gran batalla, que es la batalla definitiva llamada la batalla de Pichincha. Por eso, siempre el regionalismo ha defendido el 10 de agosto como fecha de la independencia, pero en realidad se dio el primer paso, donde realmente se derrotó a los españoles, fue el 24 de mayo de 1822. Y recordemos, para los estudiantes que están, son 3 fechas memorables. Bueno, si quieren considerar el 10 de agosto también como primer paso, ¿no? 10 de agosto de 1809, que fue sofocada al año siguiente, el 2 de agosto de 1810. Luego, la Real Independencia, que es la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1821. Luego, la batalla de Cone, el 19 de agosto, de 1821, la anterior es 1820. Y luego la definitiva, el 24 de mayo de 1822. Son 3 fechas importantes que se cristalizarían como pasos para formar parte, primero, de la Gran Colombia, porque ese era el sueño de Bolívar, y como Bolívar negoció que nos mandaban tropas y nos mandaba soldados y armas, pero con la condición de que pasáramos a formar, ya no ser parte de España, sino formar una gran nación, tal como lo había hecho en el norte de Estados Unidos. Allá se unieron más de 50 estados y formaron una gran nación. Y ese era el sueño de Bolívar, unirnos a toda Sudamérica, a todos estos pueblos que antes eran colonias tanto de Portugal, de Francia, al norte de América del Sur, y el resto de las colonias españolas, unirnos y hacer una sola nación poderosa. Pero siempre el egoísmo, siempre el ser, tratar de ser diferentes, nos llevó a que construyéramos cada cual nuestro país, ¿no? Y nos constituimos en algunas repúblicas, ¿no? Y ese sueño de Bolívar quedó en el olvido. Muchas veces nos enseñaron que la historia rescata que Bolívar defendió. ¿Cuántas naciones defendió Bolívar? ¿Cómo le decían a usted? ¿Cuántas? 5 naciones. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Y hemos repetido a través de los años que el libertador Simón Bolívar defendió 5 naciones, pero en realidad fueron 6. Recordemos que la última nación que se separó de la Gran Colombia fue Panamá. ¿Ah? Pero hemos estado leyendo libros antiguos del comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX, y seguimos repitiendo en las escuelas que Simón Bolívar libertó 5 naciones, y hasta un tantito nos enseñaron por ahí, pero en realidad fueron 6. ¿Cuáles fueron esas? Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y Panamá, que se liberó en 1904, nos olvidamos de Panamá. O sea, en realidad son 6 naciones que formaron parte de esta gran Colombia y que hoy ya son repúblicas independientes. Bueno, ¿Esta parte de la historia está recopilada en alguno de sus libros? en el nuevo libro está
justamente tratando de rescatar eso, ¿no? Recordemos que si ustedes entran a cualquier página de internet, Wikipedia, y ponen y buscan, mejor dicho, en qué año se hizo independiente la República de Panamá, ustedes encuentran que fue en 1904. Y Panamá fue parte de Colombia, ¿no? Hasta 1904, en donde se constituyen república, ¿no? En realidad son 6 las repúblicas que formaron parte de esta gran nación que era el sueño de Bolívar, en crear una nación poderosa. Porque bueno, ahora con el presidente actual, el economista Rafael Correa, nuevamente se ha tratado de rescatar este sueño y se quiere dar un paso importante, pero lastimosamente el egoísmo, el divisionismo que existe en esta América Latina por esta sangre hispana que recorre nuestras venas, que no nos deja unir, ha provocado esto de que sea difícil, a pesar de que ya vamos para el bicentenario, 200 años de que nos hicimos independientes y todavía seguimos peleando por la unidad de América del Sur. Así es, licenciado, qué importante es conocer la historia, qué importante es actualizarnos en ella. Pero estamos en Yaguachi, celebrando sus fiestas, celebrando junto a los yaguachenses sus fiestas patronales. Yo quiero que usted me hable sobre la trascendencia de estas fiestas, qué importantes son para ustedes celebrarlas y qué implica en ello la celebración en esta actualidad, ¿verdad? Bueno, recordemos que una de las tradiciones, una de las herencias que recibimos de esa gran España, bueno, prácticamente lo compramos y nos salió carito, ¿no? La cuestión de la religión, la cuestión de las tradiciones que hoy utilizamos, desde el mismo vestuario, cambiamos el taparrabo por esta cosa calurosa. Pero todo eso nos costó, pues, ¿no? Como les dije, a cambio de nuestro oro, de nuestra plata, de nuestros minerales, de nuestra madera, del esfuerzo de nuestra gente, del pudor de nuestras mujeres, a cambio de eso recibimos la tradición que hoy forma parte de nuestros días. Entre ellos la tradición cristiana, pues, ¿no? Al final, si hubiéramos sido descubiertos por los chinos, todos seríamos budistas y anduviéramos con paso lento caminando por aquí sin pelearnos con nadie, ¿no? Pero lastimosamente fuimos conquistados por España, ¿no? Y eso provocó de que todos seamos cristianos, ¿no? Aunque si nos ponemos a ver, la religión cristiana es la que está más dividida. Si vemos a los musulmanes, son tan unidos que defienden hasta con su vida, no les importa, y a nosotros nos parece una locura, hasta con su vida defienden su religión, su posición, pero nosotros nos tratamos de dividir, pues, ¿no? La religión cristiana aquí está dividida en cientos de iglesias. La católica, que nos decimos que somos los principales, los evangélicos que también dicen que son los principales, los testigos de Jehová también, que ellos sostienen que son los principales. Cada uno defendemos nuestro espacio, ¿no? Y eso nos permite esta división que no nos lleva a nada. Y yo creo que el cristianismo es unión, ¿no? Y si nosotros tenemos esta herencia que nos dejaron los españoles, como es el cristianismo, debemos tratar de ser como Cristo. Lo mínimo que podemos hacer es seguir los pasos, o lo que dice ese gran código de vida que es la Biblia. Ahí está escrito todos cómo debemos ser, pero lastimosamente, como decía Mahatma Gandhi, este gran pensador, ideólogo, abogado de la India, como decía, me gusta Cristo. Él no era cristiano, decía, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque ninguno se parece a él. Y tenía razón. Él, sin ser cristiano, admiraba mucho a Cristo, pero no admiraba a los cristianos porque ninguno de los cristianos tratamos de parecernos a él. Y bueno, como les dije, una de las tradiciones importantes que vino desde España, desde Europa, fue la religión, especialmente la religión católica, que aquí nos metieron a fuerza de espada, nos costó sangre, nos costó los tesoros nuestros, pero recibimos y adaptamos esta religión, ¿no? Dejamos de adorar el sol, la luna, los volcanes, las crecientes de ríos y todo esto, y pasamos a adorar al Hijo de Dios, a Jesús, a través de esta religión cristiana, católica en ese tiempo, que era como ingresó acá a nuestro continente. Bueno, y justamente una de las herencias grandes se quedó acá en Yaguachi. Esa herencia que nos las trajeron desde Europa, justamente los dominicos, que eran parte de la comunidad de la que era San Jacinto de Polonia. Pero aquí hay algo raro. Como les dije, América fue descubierta entre comillas, el 12 de octubre de 1492.
Pero lo raro es que San Jacinto nació en Polonia en 1183, pues. Ese es el santo polaco. El santo polaco nació en 1183 y falleció en el año 1257. Y América fue descubierta 200 años más adelante, en 1492. O sea, esa es una de las cosas milagrosas que existen acá, ¿no? Que a pesar que fue la luz. Hola. ¿Qué se fue la luz? Artística de esta ciudad, de este cantón yaguachense. Bueno, como le dije, una de las tradiciones importantes para los pueblos americanos fue eso que dejaron, que es la devoción católica en ese tiempo, ¿no? Que ahora se ha dividido en algunas sectas, ¿no? Estamos tan divididos que formamos parte de la gran iglesia, esta iglesia que por muchos años ha llevado y ha manejado la conciencia de los pueblos, ¿no? Y esto nos ha permitido ser solidarios, ser tranquilos y tratar a veces lo difícil que es amar y entender a nuestro prójimo, ¿no? Que es uno de los conceptos importantes del cristianismo. Pero hasta ahí llegamos. Y como les dije, ese santo polaco, nacido en 1183 y fallecido en el año 1257, lo trajeron acá, 200 años después de su muerte. Y justamente el 15 de agosto de 1257 fallece. Este año cumplimos los 756 años de su fallecimiento. ¿De cómo me sé la fecha? Importante conocer la Bueno, y lo que celebramos acá en Yaguachi es el fallecimiento de este gran santo polaco como fue San Jacinto, ¿no? Que se impregnó acá. Hay mucha gente que ha recibido sinnúmeros de milagros, tanto así que la devoción, a pesar de los años, se sostiene. Y usted ve que Yaguachi en el mes de agosto se transforma y es de un pueblo tranquilo que normalmente es, las calles se transforman en una de las ferias artesanales más grandes del país. Y no es que nadie las organiza, eso viene por naturaleza. Solito viene la gente de la sierra, la gente viene de diferentes lugares, de Manabí, del norte del país, de Esmeraldas, del oriente, a poner sus puestos, a poner su comercio y a sostener esta festividad. Esta festividad que por muchos años fue creciendo. Imagínense que estamos hablando de comienzos del siglo XVI, que llegaron acá los dominicos y comenzaron a evangelizar estos pueblos. Acá los yaguachis, que formaban parte de esa gran confederación que eran los huancavilcas. Bueno, y acá llegamos justamente la época en que en que García Moreno construye el ferrocarril y se fortalecieron estas fiestas. Recordemos hablemos un poquito de la República, ¿no? La República se organiza en 1830, ¿no? Y bueno, pasaron algunos años, el primer presidente fue venezolano y esos conflictos de intereses que pasamos de ser colonia de España a ser colonia de Venezuela, porque los militares y los gobernantes eran venezolanos. Bueno, hasta que la convención del año 1861, justamente el 10 de enero, la convención presidida por un venezolano, que era Juan José Flores, que había sido presidente de la República 2 veces, él nombra presidente interino a Gabriel García Moreno, lo nombra presidente interino, y justamente el 23 de abril de 1861 le da la potestad para que contrate a alguna compañía nacional o extranjera para que construya el ferrocarril. Bueno, pasaron muchos años y comenzaron a construirse los caminos para unir la República, y García Moreno, este gran líder guayaquileño, comenzó primero a construir la carretera Quito-Cibambe. La carretera la comenzó él, justamente apenas le dieron la potestad en 1861 y la termina en 1873. Vamos a hacer una pausa. Sí, hacemos una breve pausa porque debemos continuar con nuestros próximos invitados. Quiero que le agradezca a toda la gente que nos está escuchando por medio de radio La Voz de Milagro y a las personas que se han dado cita en este lugar, licenciado. Bueno,
Me quedé en 1875, imagínense que estamos un montón de años atrás. Claro que sí, no Bueno. nos alcanzaría un programa para abarcar con todo lo que respecta a la historia, ¿no? Bueno, un agradecimiento a ustedes y invitarlos que vengan a estas festividades, no solamente las festividades de San Jacinto, sino a las festividades históricas de Cone el 19 de agosto de este año. Hay la cabalgata, hay desfiles y hay un sinnúmero de actividades cívicas en donde se desarrolló una de las importantes batallas de la República, que fue en los campos de Cone. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación y continúen, y felicitaciones chicos, buen programa y adelante, ¿no? Muchas gracias, licenciado Raúl Sánchez. Continuamos.